Departamento de Salud Comunitaria de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, con un proyecto financiado por la Organización Panamericana de la Salud, desarrolló un material que busca apoyar las acciones que realizan los equipos de salud para promover y mantener las medidas no farmacológicas que reducen el riesgo de contagio por el virus que produce el COVID-19. Esta es la segunda cápsula. En esta cápsula abordaremos literacidad y alfabetización en salud, creencias culturales y experiencia de las personas para la promoción de estas conductas. Entonces, sabemos que para algunos grupos de personas puede ser difícil comprender la información de salud que se les entrega, porque tiene un nivel de escolaridad y o de literacia en salud que es baja. En otras palabras, van a tener dificultades para comprender la información de salud que se les entrega. Para otras personas, la información de salud es algo que no tiene sentido o incluso puede ser contradictorio con las creencias que tienen respecto al virus y de cómo éste se contagia. Es decir, lo que ellos saben no es consistente con la información que se les entrega. Y finalmente, hay otras personas que han tenido experiencias negativas con el sistema de salud y el Estado y van a desconfiar de la información que les presentamos, porque ellos nos identifican con ese grupo. Son estos tres grupos de los cuales vamos a hablar en esta cápsula. Partamos hablando sobre literacia y alfabetización en salud. ¿Qué es la literacia en salud? La literacia en salud corresponde a la capacidad que tienen las personas para comprender información respecto a su salud y de esa manera tomar decisiones e implementar de manera adecuada los cuidados que se les indican. Sabemos que esto es importante de reconocer porque algunas personas tienen dificultades para comprender la información médica que se les entrega. Estas personas van a tener dificultades para seguir las indicaciones médicas y es común que cometan errores. Por ejemplo, que se tomen los fármacos de manera incorrecta, en dosis distintas a las indicadas o en otros horarios distintos a los indicados. Y por lo tanto, la efectividad de los tratamientos va a ser menor a la esperada. Cuando hacemos referencia a la acreditación en salud, nos referimos a la necesidad de educar a las personas respecto a su salud con el objetivo de mejorar sus cuidados. Esta corresponde a una tarea activa que desarrollan los equipos de salud. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando alguien tiene una literacia en salud y por lo tanto necesitamos hacer esfuerzos adicionales para educarnos respecto a su salud y las enfermedades? A veces nos ocurre que tenemos la impresión de que algunos pacientes que atendemos no comprenden o no entienden la información que le estamos entregando. Y aun cuando si comprenden o les preguntamos si comprenden lo que se les explicó, es altamente probable que digan que sí, y esto ocurre porque les da vergüenza reconocer que no comprendieron o porque realmente, como no comprendieron la información, no saben qué preguntar. También nos podemos dar cuenta porque estas personas pueden, por ejemplo, decir que se les quedaron los lentes y no pueden leer. A veces dejan algunos formularios incompletos y ustedes tienen la impresión de que no es por falta de tiempo, sino porque dejaron algunos espacios en blanco que da la impresión que son preguntas más complejas que les cuesta comprender. También piden que alguien los acompañe a las consultas porque no entienden algunas cosas y estas personas pueden ser como ojos adicionales o orejas adicionales que pueden recoger la información y pueden intentar explicarlo en sus hogares o cometen algunos errores como llegar a la hora equivocada o no seguir bien los tratamientos. Son estos indicadores que es importante estar atentos porque pueden indicarnos que tenemos frente a una persona con baja literacia en salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Antes de nada, es importante que reconozcamos que estas personas tienen dificultades para comprender e implementar los cuidados y por lo tanto no es que no quieran seguir las indicaciones, no las comprenden, no las entienden y por lo tanto no saben cómo implementarlos. Debemos por lo tanto implementar otras estrategias. Estas personas requieren ayuda de otros de su entorno cercano y transmitirles la información usando figuras o dibujos o un material muy simple. Muchas veces pueden ocupar de referencia niveles lectores bajos, por ejemplo, menor a sexto básico, cuarto, segundo básico, y si miran el material para los niños de ese nivel, en general es un material muy simple y eso nos da una pista respecto al tipo de material que debemos presentarlo. También ayuda muchísimo a indicar con quién vive la persona y si es que hay alguien que lo pueda acompañar y ayudar en los controles. A esta persona le podemos pedir que ayude al paciente a implementar los cuidados en su vida. Ahora vamos a hacer referencia respecto a las creencias culturales.
Cotidianamente nos relacionamos con usuarios, con personas que pertenecen a grupos culturales diferentes, migrantes y personas de otros grupos sociales que son distintos a nosotros. Si bien con algunas de estas personas compartimos un mismo idioma, el lenguaje que usan es distinto al de uno y de esa manera una misma palabra puede tener significados distintos para distintas personas. En ocasiones esto hace que la comunicación sea más desafiante y se haga más difícil comprender lo que hacen y lo que piensan estas personas. Y finalmente también pueden tener algunas prácticas en salud que no compartimos, que están muchas veces definidas por su cultura, por ejemplo, respecto al tipo de alimentos que ellos consumen. Y así, como tenemos creencias culturales distintas respecto a distintas dimensiones de la vida, las personas también tenemos creencias respecto de cómo nos enfermamos, qué tratamientos nos ayudan y cómo protegemos nuestra salud. Y muchas de estas creencias dependen de la cultura y lugar donde hemos crecido y nos hemos criado. Y estas creencias no necesariamente tienen que ser correctas, solo deben hacer sentido a la persona para ser razonables para ella, tener una lógica que es consistente con sus creencias y por lo tanto las implementa por esa razón. Por ejemplo, sabemos que hay algunas personas que creen que la hipertensión arterial ocurre porque la sangre es más gruesa y ellos creen que el jugo de limón con sal adelgaza la sangre y por lo tanto recurren a esta estrategia para estar mejor, porque adelgaza la sangre así como puede adelgazar algunos otros contenidos que los usan como una estrategia cuando cocinan. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es conocer esta creencia y preguntarle. Esto permite entender mejor qué saben y poder transmitir lo que ustedes quieren decir al paciente. También, así como las creencias culturales van a influir cómo nos comportamos cotidianamente respecto al cuidado de nuestra salud, también van a influir la forma como nos comportamos en relación al virus. Por ejemplo, si una persona cree que el virus muere cuando sube la temperatura ambiental, que es algo que nosotros escuchamos al principio de la pandemia, es probable que esta persona no realice las conductas que lo protegen del virus durante la temporada de verano cuando hace más calor porque cree que el virus no está activo durante ese periodo del año. Por ejemplo, dejan de usar mascarillas, dejan de mantener la distancia física, entre otras. Y por lo tanto, una vez que comprendemos las creencias que tienen las personas, se nos hace mucho más fácil entender la lógica, por qué hacen algunas cosas y por lo tanto los vamos a enjuiciar menos y vamos a poder trabajar con ellos de mejor manera. Sin embargo, la única manera de que nos podamos enterar y saber qué es lo que tienen las personas es preguntarle. Y podemos preguntarle si es que saben cómo se contagia el virus, también podemos preguntarles cómo se protege o se cuida. Esto nos da información en general respecto a lo que sabe la persona. En este contexto, el desafío principal es ser respetuoso y escuchar. Para eso más adelante vamos a abordar la escucha activa. Pero recuerden que muchas de estas creencias pueden uno considerar que son errores, que están equivocadas, sin embargo tienen una lógica interna y son razonables para las personas. Y por lo tanto, si queremos modificarlas, tenemos que conocerlas y escuchar a las personas de manera respetuosa. También es importante hacer referencia a las experiencias que han tenido las personas y particularmente si han tenido experiencias negativas. En ocasiones sabemos que las personas han tenido experiencias negativas con el sistema de salud y otras organizaciones del Estado. En estas ocasiones las personas se han sentido discriminadas y o no respetadas por su apariencia física, por la forma de vestir, hablar, entre otras condiciones. Esto hace que las personas se sientan desconfiadas y resistentes. A veces incluso pueden mostrarse molestos cuando ingresan a la consulta y estar ya enojados inclusive sin conocerlos a ustedes. Es importante cuando esto ocurre reconocer esta experiencia como real y no cuestionarlo. Esto ayuda a que la persona confíe y pueda escuchar lo que ustedes le quieren transmitir. Ahora, ¿por qué ocurre que sean estas experiencias negativas y por qué ocurre la discriminación? Sabemos que a lo largo de nuestra vida nosotros aprendemos cómo nos debemos comportar. También aprendemos características que son propios de nuestro grupo y de otros grupos de la sociedad y así también qué esperamos de otras personas. En este proceso aprendemos a clasificar a grupos de personas y asociarlas con ciertas características que nos ayudan a procesar información de manera mucho más rápida. Y por lo tanto podemos emitir juicios o reaccionar mal frente a una persona sin darnos cuenta y de manera casi automática, porque de alguna manera refleja lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra historia respecto a distintos grupos de personas. Si bien esto es un proceso automático, la discriminación hay cosas que nosotros sí podemos hacer
para evitar que esto ocurra. Entonces, en primer lugar, ayuda a reconocer situaciones en las cuales nosotros nos hemos sentido rechazados o discriminados. Esto permite saber cómo se siente la persona y empatizar con ella, y por lo tanto escucharla mejor. También nos ayuda a reconocer qué nos pasa cuando estamos frente a algunas personas. Me siento incómoda, me siento amenazada, me cae bien, me cae mal, etcétera. Todo esto nos da pistas de lo que estamos pensando respecto a esta persona y probablemente su grupo de referencia. Y esto nos va a permitir manejarlo de mejor manera. Muchas gracias. Hemos completado esta segunda cápsula. Ahora podemos seguir con la que viene.